Muy buenas noches con todos los participantes, sean bienvenidos. Hemos abierto nuestra aula virtual. Continuamos con el segundo curso virtual de actualización en cardiología organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Núcleo de Pichincha. Estamos en el módulo de hipertensión pulmonar. Importante compartir con ustedes indicaciones que nos servirán para que la conexión sea aún de mejor calidad. Recuerde que la transmisión está relacionada con la calidad del Internet que cada uno de los usuarios disponga para su conexión. Le recomendamos conectarse a una red Wi-Fi estable a fin de que su señal sea de mejor calidad. Si se interrumpe la transmisión, por favor presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. Inmediatamente retornará a la conferencia. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho y si está conectado desde un celular, este está ubicado en la parte baja del mismo. Allí podrá realizar sus consultas o preguntas al speaker, mismas que serán contestadas finalizada la conferencia. Recordarles que este es un curso de educación médica continua con aval universitario de la Universidad de las Américas. Por lo tanto, finalizado el curso, una vez que se terminen todos los módulos, ustedes recibirán la evaluación correspondiente y se tomará en cuenta también la participación en cada una de las conferencias. Sean bienvenidos. Les dejo con el moderador de esta noche, el doctor Marlon Aguirre. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, estimados colegas. Sean todos bienvenidos a su segundo curso virtual de actualización en cardiología, programado por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha. Para nosotros es un placer contar con su presencia y en esta noche en la cual vamos a presentar un tema súper interesante como es el algoritmo terapéutico de hipertensión arterial pulmonar. Para lo cual tendremos el honor de escuchar la conferencia de la doctora María Belén Gallegos, médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. La doctora Gallegos es neumóloga formada en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, España, y es médico especialista del Hospital Eugenio Espejo. Es subjefe del servicio de neumología del Hospital Metropolitano, docente de pregrado de la Universidad San Francisco de Quito y docente de posgrado de la Universidad Pontificia Católica del Ecuador. Además es miembro activo de múltiples sociedades internacionales. Le damos la bienvenida a la doctora María Belén. Muchas gracias. Bienvenida. Por favor, si me confirman que se vea la presentación. Sí, siga, doctora. Listo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología por la invitación. La noche de hoy, como ya bien dijo Marlon, el tema a tratar es el algoritmo terapéutico de la hipertensión arterial pulmonar. Un poquito para recordar, como ustedes saben, la hipertensión pulmonar está definida como un trastorno que es tanto fisiopatológico, hemodinámico, que tiene un aumento de la presión arterial pulmonar media que es igual o mayor a 20 milímetros de mercurio, según las últimas definiciones un poco controvertidas, y que debe ser medida por cateterismo cardíaco derecho. En esta tabla, como podemos ver, es un componente dentro de esta clasificación de la hipertensión arterial pulmonar para ver si es que tiene un componente precapilar que básicamente, aparte de esta definición previamente dicha, pues tiene una presión de enclavamiento pulmonar igual o menor a 15 milímetros de mercurio asociado a resistencias vasculares periféricas de al menos 3 unidades Wood. Esto la diferencia de una hipertensión pulmonar básicamente postcapilar, en la que la diferencia está en que la presión de enclavamiento es mayor de 15 y las resistencias vasculares periféricas menores de 3, pudiendo haber obviamente pacientes que tengan una combinación de un componente precapilar y un componente postcapilar. Un poco de generalidades de esta patología. Es muy interesante porque, aunque es una enfermedad que es rara, es una enfermedad grave, progresiva y crónica, que se ha estimado que puede llegar a afectar en promedio a 15 personas por cada millón de habitantes. Es muy importante porque es una enfermedad incurable,
con una opción de tratamiento cuyo objetivo básicamente es enlentecer la progresión de la misma. Es importante mencionar porque usualmente en su fase inicial muchos pacientes no tienen síntomas, son asintomáticos, y la aparición de las primeras manifestaciones clínicas de estos pacientes pueden ser muy inespecíficas y coincidir con otras enfermedades, no solamente cardiovasculares, sino también de origen neumológico. Por esto es que es tan difícil poder llegar a la meta que se tiene de realizar un diagnóstico temprano. Como ustedes conocen, existe una clasificación ya dada desde hace varios años de la hipertensión pulmonar, pero lo que nos ataña el día de hoy es el grupo 1, la hipertensión arterial pulmonar, donde sabemos que están incluidas la idiopática, la hereditaria, la que puede ser inducida por ciertos fármacos o toxinas, las que son secundarias de enfermedades del tejido conectivo, cardiopatías congénitas, hipertensión portal, la infección por VIH, esclerosomiasis, y obviamente unos 2 subgrupos dentro de esta que vendrían a ser la enfermedad veno-oclusiva pulmonar y la hemangiomatosis capilar pulmonar, sin dejar de lado pues la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Solamente para recordar un poco, existen también algoritmos diagnósticos que partiendo de un paciente del que sospechamos por sus signos y su clínica y su historia sugestiva de hipertensión pulmonar, pues obviamente vamos haciendo las diferentes pruebas para poder clasificar a ese paciente en algunos de los grupos de hipertensión pulmonar y finalmente luego de esto vamos a llegar al subgrupo que nos atañe el día de hoy, que es de hipertensión arterial pulmonar. En estos pacientes es muy importante, como ya mencionamos, obviamente hacer un cateterismo derecho, y tiene que tener una prueba vasodilatadora que se puede hacer con diferentes fármacos, siendo esto óxido nítrico inhalado, epoprostenol intravenoso, también se usa adenosina o incluso según la disponibilidad o no de los fármacos, un reto con oxígeno. Estos pacientes también se pueden hacer tipos especiales de ecocardiogramas de contraste, estudios genéticos para ver mutuaciones, sobre todo en el grupo de la hipertensión hereditaria, obviamente las serologías para descartar virus hepatotropos y el VIH, y obviamente en ese pequeño subgrupo de patología venoclusiva o hemangiomatosis capilar, pues hay ciertos hallazgos tanto clínicos, funcionales, tomográficos que podemos analizar. Esta prueba vasodilatadora, ¿cómo se interpreta? Esta prueba va a ser positiva cuando tengamos un descenso de la presión arterial pulmonar media de al menos 10 milímetros de mercurio hasta alcanzar al menos 40 milímetros de mercurio de esta presión y sin que haya afectación, o sea, sin que haya una disminución del gasto cardíaco. Esto es muy importante, que tienen que cumplirse todos estos puntos para poder decir que tenemos una prueba positiva. ¿Y por qué es tan importante hablar de la hipertensión arterial pulmonar? Porque como ustedes conocen es la única que responde a fármacos específicos destinados para el tratamiento de esta patología. Existen 3 vías principales dentro de la fisiopatogenia de esta enfermedad y es básicamente a donde están dirigidos los fármacos que tenemos en la actualidad. Por un lado, tenemos la vía de la endotelina con sus receptores A y B y los fármacos que van a ser a evitar, o sea, antagonistas de este receptor, evitando así la vasoconstricción y la proliferación, como son el ambrisentan, bosentan y macitentan. En la segunda vía, que es la vía del óxido nítrico, como ustedes saben, este es un potente vasodilatador y actúa como antiproliferativo y evita la remodelación. Aquí tenemos los que actúan como estimuladores de la guanilato ciclasa, que son el riociguat, y aquellos fármacos que son inhibidores de la fosfodiesterasa 5, y que están el sildenafil y el tadalafil. Y por último, la tercera vía, que es la vía de las prostaciclinas, que como ustedes conocen son vasodilatadores y antiproliferativos, tenemos análogos sintéticos, que están el levoprostenol, el treprostenil y el ilioprost, cada uno con diferentes vías de administración, y el único agonista del receptor, que es el selexipag. Como ven ustedes, tenemos 3 vías en las que podemos incidir para llegar a un tratamiento de estos pacientes. Un poco de generalidades antes de entrar ya en el manejo del algoritmo de esta enfermedad. Obviamente tenemos el primero, que son los bloqueantes de los canales de calcio, que como ustedes saben se pueden utilizar en aquellos pacientes que tienen una prueba vasorreactiva o vasodilatadora positiva. Obviamente en ellos es donde está indicado, que ya veremos más adelante las opciones. En el grupo de antagonistas de receptores de endotelina, es muy importante saber que tanto el ambrisentan como el bosentan pueden producir toxicidad hepática. Por eso hay que controlar las enzimas hepáticas de forma mensual.
En cambio, el macitentan tiene el riesgo de tener anemia, en cambio, en este fármaco hay que controlar la hemoglobina. En la familia de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 o estimulador de la guanilato ciclasa, hay que tener muy en cuenta que está contraindicado que asociemos fármacos de estos dos mecanismos, porque como ustedes saben, inciden en la misma vía. Y análogos de prostacyclina o agonistas del receptor de esto, como tenemos diferentes vías de administración, ahí lo importante que tenemos que ver es la disponibilidad que tengamos en nuestro país, en nuestro centro. Es importante partir de esto, que es la evolución de las guías de tratamiento que hemos tenido desde el año 2009 hasta la actualidad. Y como ustedes ven en las guías, que siempre ha sido un trabajo conjunto de los task force entre la Sociedad de Cardiología y la Sociedad de Patología Respiratoria Europeas, han sacado estas guías siempre en relación con la hipertensión pulmonar. Y ven ustedes que partimos de una definición cuya meta era llegar a una estabilidad satisfactoria, a guías desde el año 2015 y en el Simposio Mundial de 2018, que lo que queremos alcanzar es un estado de bajo nuestra meta, y es mi meta en las siguientes diapositivas, demostrarles por qué ya no es que el paciente esté estable, sino medirlo a través del riesgo. Estos objetivos terapéuticos, esta situación de bajo riesgo de mortalidad, básicamente, ¿cómo en el paciente, cómo lo evidenciamos? Obviamente, previene la progresión de la enfermedad, mejora la sobrevida, mejora la calidad de vida, una mejora en la clase funcional del paciente, y obviamente manteniendo también una buena función del ventrículo derecho. Este riesgo es importante que no solamente se valora una vez, se lo valora en el momento del diagnóstico al inicio, antes de empezar un tratamiento, si es que no es inmediato, y obviamente en los seguimientos periódicos y antes de tomar decisiones de combinación o de cambiar fármacos. Esta evaluación pronóstica nos lleva a hacer una valoración de este riesgo. Existen diferentes modelos, calculadoras, tablas, recomendaciones de cálculo de riesgo. Esto básicamente es una valoración multidimensional del estado del paciente en el momento del diagnóstico y obviamente en el seguimiento. Y es muy importante porque se ha visto que los pacientes que no alcanzan estos criterios de riesgo bajo fallecen de falla cardíaca derecha. Como ustedes saben, esta es una de las tablas más importantes, más conocidas, es de la guía europea, y nos mantenemos con la misma guía en la que tenemos un riesgo bajo, riesgo intermedio y un riesgo alto, y tenemos tres esferas. La esfera clínica, en la que básicamente lo que valoramos son signos de insuficiencia cardíaca derecha, la progresión de los síntomas del paciente, que tenga o no síncope, su clase funcional. La capacidad de ejercicio es la segunda esfera, con la prueba de la marcha de los 6 minutos, importante con un valor de corte de al menos de 440 metros recorridos. En el test de esfuerzo pulmonar, llegar a un consumo de oxígeno pico de al menos 15 mililitros por minuto por kilogramo. En lo que respecta a la función del ventrículo derecho, es importante que tenemos parámetros tanto invasivos, que nos lo da el cateterismo derecho, de la imagen en el ecocardiograma, y obviamente pruebas o menos invasivas, que son solamente serológicas, en la concentración del BNP o el proBNP. Esto es importante porque aquellos pacientes que no alcanzan criterios de bajo riesgo tienen una sobrevida a 3 años mucho más baja, versus pacientes que al menos alcanzan 4 variables de los diferentes registros de bajo riesgo, que pueden llegar a tener una sobrevida del 97%. La calculadora de riesgo REVEAL, esta es la actualización que hubo, que es el REVEAL 2.0, incluye básicamente parámetros muy parecidos a los previamente analizados, demográficos, clase funcional. Este incluye comorbilidades, sobre todo la insuficiencia renal, que es muy importante en el pronóstico de estos pacientes, el test de la marcha, el proBNP, el ecocardiograma, pruebas de función pulmonar también, pero lo que incluye esta revisión de la nueva calculadora de riesgo son las hospitalizaciones de cualquier causa en los últimos 6 meses. ¿Y por qué se ha visto esto? Porque hay estudios que nos dicen que las hospitalizaciones son un factor de riesgo para que el paciente se reingrese nuevamente, y mientras más ingrese, el paciente tiene peor sobrevida. Como vemos en la tabla, en este gráfico de la derecha, pues vamos viendo que el paciente, la sobrevida y el tiempo desde un año, su sobrevida y el tiempo desde que fue
enrolado en estas cohortes de pacientes. Obviamente, un paciente que tiene un score más bajo, como vemos aquí, pues tiene mucho mejor sobrevida y va empeorando su sobrevida a medida que va teniendo mayores puntajes. Y de aquí sacamos que riesgo bajo es un puntaje 6 o menos, un riesgo intermedio aquel que está entre 7 y 8, y un riesgo alto aquel que tenga un puntaje de 9 o más en esta calculadora REVIEW. Aquí tenemos lo que va a ser la parte central y de la cual vamos a partir para ver todos los tipos de tratamiento que podemos dar a estos pacientes. Este es el algoritmo, sí, que se usa actualmente para valorar a esos pacientes y ver por dónde empezamos en el manejo de esto. Entonces, tenemos aquellos pacientes, digamos que son vírgenes de tratamiento, confirmamos su diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar, hacemos la prueba de vasoreactividad, si obviamente es positiva, pasamos directamente a un tratamiento con calcio antagonistas. Si la prueba es no reactiva, nuestro primer paso es calcular el riesgo que comentamos previamente con las diferentes escalas o calculadores multifactoriales que mencionamos. Una vez que determinamos ese riesgo, tenemos que decidir cuál va a ser el tratamiento inicial que va a recibir nuestro paciente, sopesando comorbilidades, factores de riesgo, valoración pronóstica, etcétera. Y obviamente es muy importante el seguimiento que hay que hacer de estos pacientes para ver si es que este paciente persiste con riesgo bajo o si nos toca ir incrementando de forma secuencial el tratamiento. Pues vamos a ir desglosando esto. Todos los pacientes que tienen un diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar van a haber ciertas medidas generales para todos los pacientes independientemente del riesgo y de nuestra decisión terapéutica. Obviamente se aconseja que estas pacientes no se embaracen. En todos los pacientes hay que prevenir infecciones, estimulando la vacunación contra el neumococo y contra la influenza. Obviamente son pacientes que al saber que tiene un mal pronóstico sin enfermedad, que es una enfermedad rara, hay que dar un soporte psicosocial. Es mejor si que se puede fomentar grupos de apoyo de pacientes. Obviamente son pacientes que nosotros queremos que tengan actividad física, pero esa actividad física debe ser monitorizada, debe ser adecuadamente prescrita para que no tengan complicaciones, tomando en cuenta que también hay que, en muchos casos, prescribir oxigenoterapia, tanto para la actividad física como para el reposo. Hay que ver ciertos subgrupos dentro de esto, como sobre todo la hereditaria y la hemangiomatosis capilar o la enfermedad veno-oclusiva, en la que se recomienda hacer un consejo genético. Obviamente, estos pacientes no pueden consumir cierto tipo de fármacos como descongestionantes nasales y beta bloqueantes, porque estos pueden agravar aún más la hipertensión pulmonar, y hay ciertas vías de la dieta que obviamente tenemos que tomar en cuenta. El último punto es bastante curioso porque ellos recomiendan que el paciente no suba a altitudes superiores a 1.500 o 2.000 metros, pero los que vivimos de aquí en Quito a 2.800 metros de altura, pues ya no podemos obviamente seguir esta recomendación. En solamente una pincelada de aquellos pacientes que son vasoreactivos, pues conocer que las últimas recomendaciones tienen que tener un tratamiento basado en dosis altas de calcio antagonistas. Obviamente, al igual que los otros pacientes, tenemos que revalorar su respuesta al cabo de 3 meses. Si aún, obviamente, este es con un cateterismo con una nueva prueba de vasoreactividad. Si tienen aún reactividad residual, hay que aumentar más las dosis del fármaco, y una vez que se alcance esto, pues ya pueden hacerse valoraciones cada 6 meses o cada año. Y obviamente la respuesta satisfactoria va a ser muy similar a la de otros grupos de pacientes, manteniendo una clase funcional entre 1 y 2 y que tengan unos parámetros hemodinámicos lo más cercano a lo normal. Como ustedes ven, desde el año 1990, incluso hasta la actualidad, han habido múltiples ensayos clínicos controlados randomizados que inicialmente valoraban cada fármaco por separado versus placebo, ¿sí? Y posteriormente se fueron analizando tanto la monoterapia versus terapia combinada secuencial, y esto es incluso también versus placebo, para ver cómo los resultados que tenían en las cohortes de pacientes que se analizaban en estos estudios. Un poquito para resumir estos, luego iremos desglosando según cada paso del algoritmo. Básicamente, ¿qué información nos han dado estos ensayos clínicos? Pues obviamente que la monoterapia da mucha mejor capacidad de ejercicio, cambios hemodinámicos y desenlaces versus aquellos pacientes que no tienen ningún tipo de tratamiento. Obviamente ahora, habiendo tantos fármacos,
los estudios nuevos que se pregonizan son básicamente un head-to-head de diferentes grupos de fármacos para ver cuál tiene mejores desenlaces. Obviamente, el tratamiento combinado es mucho mejor en estos mismos parámetros versus pacientes que solamente reciben monoterapia, e incluso se ha visto que pacientes que tienen terapia combinada secuencial, esto quiere decir que no es que empiezan con ambos fármacos, sino que se va añadiendo los fármacos por A, B o C motivo que vamos a ver, también tienen una mejoría en estos parámetros versus el tratamiento previo que generalmente era monoterapia. Entonces, el primer paso que vimos en nuestro algoritmo era el cálculo del riesgo. Ya hay diferentes registros, tenemos el registro Compera, el registro francés, el registro sueco. Básicamente lo que es constante en todos los registros es que pacientes con bajo riesgo, ¿sí?, tienen una mejor sobrevida. La mayoría de ellos, pues, incluyen la clase funcional, la prueba de la marcha de los 6 minutos, la presión de la aurícula derecha, el índice cardíaco en algunos de ellos, la saturación de la sangre venosa, ProBNP, etcétera. Y hay que ver, por ejemplo, el que más atención ha llamado y se usa mucho es el registro francés. ¿Por qué? Porque se vio que como ustedes ven, no solamente le ponen el riesgo bajo, intermedio y alto como los otros dos registros, sino que nos ponen que a medida que el paciente alcanza más criterios de bajo riesgo, mejor es la sobrevida que tenga. Y esto es muy importante porque un criterio no es suficiente, sino que mientras el paciente más estable está en sus diferentes parámetros, pues tiene un mejor pronóstico. ¿Y cuáles son estos criterios de bajo riesgo? Pues tener una clase funcional entre clase 1 y 2, un índice cardíaco de al menos 2.5 litros por minuto por metro cuadrado, una presión de la aurícula derecha, menos de 8 milímetros de mercurio, y una prueba de la caminata de los 6 minutos que recorra al menos 440 metros. Obviamente, en estos registros se ve, en el registro francés, que aquellos que cumplen al menos 3 y mejor 4 criterios tienen una sobrevida, en el caso de los 4 criterios, del 97%, o sea, un muy buen pronóstico. Pero ¿qué pasa no solamente en nuestro medio, sino en todo el mundo? Es complejo que tengamos todos estos valores hemodinámicos y de pruebas un poco más invasivas, ya sea por la lista de espera, por la complejidad del paciente, por distancias, por costos, etcétera. Entonces, se han estudiado otros criterios no invasivos y se ha visto que estos también se relacionan con un buen pronóstico, obviamente, sobre todo en aquellos pacientes que ya cumplen al menos 3 criterios de bajo riesgo. ¿Y cuáles son los criterios no invasivos? Obviamente mantenemos la clase funcional, la prueba de la marcha de los 6 minutos, y tomamos el ProBNP que sea menos de 50 nanogramos por litro o el ProBNP de menos de 300 nanogramos por litro. ¿Qué pasa? ¿En qué pacientes sí no podemos obviar los parámetros invasivos? Pues aquellos de alto riesgo que presenten una estabilidad en el alto riesgo o que tengan un empeoramiento clínico. Es importante ver que ya se han hecho varios estudios, estos son datos sacados del estudio Griffon, que estudió el efecto que tenía el selexipag, que como sabemos actúa sobre el receptor de las prostaciclinas, y asociado a un antagonista de la endotelina y un inhibidor de la fosfodiesterasa 5. Pero básicamente del subgrupo de pacientes, aquí se sacaron los análisis y se vio que podíamos usar el ProBNP como un buen factor pronóstico para la progresión de esta enfermedad y que aquellos pacientes que tenían valores persistentemente elevados tenían un mayor riesgo de progresión. ¿Cuáles son estos rangos? Pues estos son los sacados de las guías europeas, siendo un rango bajo de ProBNP menos de 300, un rango medio de 300 de 1400 y un rango alto más de 1400. Y como se ve, obviamente los pacientes que que no tuvieron eventos de progresión son aquellos pacientes que tenían bajo riesgo. En el segundo punto, pues, ¿qué fármaco o qué combinación de fármacos elegir como tratamiento inicial? Hace algunos años, pues, casi siempre la recomendación era empezar por una monoterapia en los pacientes con riesgo, sobre todo bajo, y según las revaloraciones, pues, combinar las diferentes familias de fármacos para lograr un mejor control de la enfermedad. Pues se ha visto en los diferentes estudios y revisiones de corte de pacientes que existe un efecto beneficioso con el tratamiento combinado en todos los grupos de pacientes de riesgo versus la monoterapia. Como vemos aquí, un paciente con riesgo bajo o tratamiento combinado tiene mejor sobrevida
que aquellos pacientes que están en el mismo riesgo bajo, pero no tienen un tratamiento combinado. Y el que tiene un tratamiento con monoterapia es una sobrevida muy similar o un tiempo libre de eventos de progresión muy similar a aquellos que tengan riesgo intermedio. Y como ven, obviamente, a mayor riesgo y uso de monoterapia, el paciente tiene mayor progresión de la enfermedad. En este grupo que es el del riesgo bajo o intermedio, como ven ustedes, se recomienda en las últimas guías iniciar con terapia combinada. Vemos aquí en el lateral que sí existe unas indicaciones muy residuales, pero debería ser la menor parte de pacientes que sean tratados con monoterapia. Esta monoterapia, básicamente las indicaciones del último simposio son estas, o sea, son aquellos pacientes que tengan una prueba con una vasoreactividad positiva, que tengan una buena evolución, criterios de bajo riesgo, al menos un año de estabilidad en tratamiento con estos calcioantagonistas. En eso se puede mantener la monoterapia. Igualmente, aquellos pacientes que llevan 5 o 10 años ya con este diagnóstico y que han tenido una buena evolución manteniendo riesgo bajo con esa monoterapia. ¿Qué pasa con pacientes que son adultos mayores con múltiples riesgos para insuficiencia cardíaca con función del ventrículo izquierdo preservada? Son aquellos que tienen hipertensión arterial, diabetes, enfermedad coronaria, FA, obesidad. En estos pacientes también es una opción empezar con monoterapia. Pacientes que tengan alta sospecha de enfermedad veno-oclusiva, hemangiomatosis capilar, también se puede iniciar con monoterapia. Aquellos pacientes que tengan VIH, hipertensión portal, patología congénita cardíaca no corregida, que no están dentro de ensayos clínicos, se recomienda que usen solamente monoterapia. Obviamente, aquellos pacientes con enfermedad leve, bien controlada, tanto con parámetros invasivos como no invasivos, también pueden hacerlo. O aquellos pacientes que, por ejemplo, por una enfermedad hepática severa, no puedan recibir la terapia combinada. Las recomendaciones sobre esta eficacia de la monoterapia, pues está en esta tabla. Y aquí podemos ver, según las diferentes familias de los fármacos, los antagonistas de receptores de endotelina que se pueden recomendar, inhibidor de la fosfodiesterasa 5, estimulante de la guanilato ciclasa, y esto para clase funcional sobre todo 2. Y para clase funcional nuevamente 3 y 4, y entramos con análogos de prostaciclina, pero sí, el agonista del receptor de la prostaciclina sí se puede usar, que es el nuevo fármaco, el CDCPA, que se puede usar por vía oral. Este puede usarse tanto desde clase funcional 2, obviamente en 3 y en 4. Aquí solamente una pincelada sobre las dosis que se deben recomendar de estos fármacos. Sí, esto no me voy a detener, pero cada uno tiene su pauta y tiene sus dosis y su vía de administración, que sobre todo, como ustedes ven, son importantes en los análogos de la prostaciclina, ya que tenemos vía endovenosa, inhalatoria, subcutánea y también inhalada, ¿no? ¿Qué pasa con esos pacientes que tienen riesgo intermedio, sí, de forma inicial, o que a lo largo de las valoraciones y los controles del paciente no mejoran su riesgo y permanece sea ya en intermedio o, como vemos aquí, en riesgo alto? Pues estos pacientes van a requerir llegar a incluso triple terapia, y no hay que dejar de lado que los pacientes que, a pesar de una triple terapia, pues van a requerir ser valorados por una unidad de trasplante pulmonar en caso de que sean no respondedores a pesar de terapia máxima. Esta terapia combinada, como ustedes saben previamente, es utilizada sobre todo para clase funcional 3 y clase funcional 4, pero como vimos ya previamente, utilizamos desde pacientes con bajo riesgo porque está demostrado que tienen mejor sobrevida. Tenemos una opción, que es el tratamiento combinal secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, empezamos con macitentan y le añadimos, añadido al sildenafil. Bosentan y le añadimos riociguat. Tenemos cualquier antagonista de la endotelina o inhibidor de la fosfodiesterasa 5 y le añadimos selexipag. Tenemos estas opciones. Estamos con un fármaco y le añadimos otro fármaco. Ese es el tratamiento combinado secuencial. Y eso también tenemos la opción de hacer un tratamiento combinado de entrada. Igual, todo tiene que ver con la clase funcional del paciente. El que más evidencia tiene a favor, obviamente, es la combinación del ambrisentan con el tadalafilo, ¿sí? Pudiendo haber otras posibles combinaciones, sobre todo en clases funcionales 3 y 4. Entonces, ¿qué ventajas o cómo podemos nosotros iniciar una terapia combinada? Pues la primera forma es de una forma escalonada. Como ustedes, estos son fármacos que van a generar vasodilatación, por lo cual comparten eventos adversos, cefalea,
edemas, hipotensión, algunos que causan un poco más de mialgias, etcétera. Entonces, en una terapia, en una forma de introducción escalonada, ¿sí? Vamos a evitar eventos adversos aditivos de los fármacos, y es muy importante porque esto quiere decir que inicio primero un fármaco y luego de un par de semanas inicio otro fármaco. Y así, si es que el paciente presenta algún tipo de evento adverso, yo puedo identificar cuál es el fármaco que le está causando, ¿sí? Y hay que ver también que nos da tiempo de que nosotros podamos llegar aproximadamente en un mes a dosis plenas. Esto depende mucho de experiencia del centro, del médico y la tolerancia del paciente. Obviamente van a haber pacientes de alto riesgo, como ya veremos, esos pacientes requieren recibir análogos de las prostaglandinas parenterales desde el inicio, ¿sí? Una vez que ya reciben este fármaco, obviamente, luego de algunos días se va a iniciar sea el antagonista de la endotelina o el inhibidor de la fosfodiesterasa 5 de forma secuencial. La otra forma que tiene es mediante titulación. ¿Qué quiere decir esto? Que sea uno o dos fármacos de la pauta que hemos elegido, se van a iniciar a dosis bajas. Un ejemplo sería, por ejemplo, el tadalafilo lo empezamos con 20 miligramos QD y luego de unas 2 semanas llegamos a la dosis óptima que son 40 miligramos QD. Obviamente va a haber pacientes que luego de recibir la prostaglandina intravenosa van a tener cefalea, entonces tenemos que esperar hasta que tenga un mejor control de esa cefalea para poder iniciar cualquier otro fármaco. En el estudio Ambition que vamos a ver, también se decidió iniciar, por un lado, 5 miligramos de ambrisentan con 20 miligramos de tadalafilo y a lo largo de 8 semanas se alcanzaron las dosis plenas de 10 miligramos de ambrisentan y 40 miligramos de tadalafilo. Y es importante, por obvias razones, en todos los estudios y en todos los reportes, obviamente una terapia combinada tiene más eventos adversos que una monoterapia, pero lo importante es que, a pesar de ser más frecuentes los eventos adversos, no hubo un mayor porcentaje de descontinuación del tratamiento, a pesar de que tenían mayor incidencia de los mismos. Otra pregunta muy frecuente es, bueno, y si no me funciona un fármaco, ¿puedo cambiar? ¿Qué es lo que puedo hacer? Realmente hay, en lo que respecta a las prostacyclinas, como ustedes ven, que pueden haber vías parenterales, inhaladas o vía oral, no hay resultados concluyentes que nos digan las guías ni la evidencia sobre el cambio entre las diferentes vías de los mismos. Así como tampoco hay evidencia suficiente como para cambiar sea de sildenafilo o tadalafilo a riociguat en el caso de que el paciente no tenga una mejora clínica. Para lo que sí existe evidencia a favor es en caso de que no tengamos una buena evolución, no alcancemos ese riesgo bajo con el selexipag o con análogos de las prostacyclinas que no son parenterales, sí se puede cambiar a la vía subcutánea o intravenosa para intentar llegar a ese riesgo bajo del paciente. Igualmente, como mencionamos antes, tanto el cambio de bosentan, ambrisentan o macitentan por la elevación de enzimas hepáticas es seguro y se puede hacer para mantener un fármaco que actúe sobre esa vía de la endotelina. Entonces, partamos de esto, ¿no es cierto? Pacientes con un riesgo bajo también se benefician del tratamiento combinado. Como ya vimos, los pacientes tienen una mejor sobrevida a pesar del riesgo que tengan si es que empezamos con un tratamiento combinado. Esto se ha visto, por ejemplo, en este metaanálisis con 15 ensayos clínicos randomizados en el que se valora y se ve que la terapia combinada versus monoterapia genera una reducción importante del empeoramiento clínico de estos pacientes si es que lo ponemos frente a la monoterapia. Es importante también, por ejemplo, esta es la revisión del estudio óptima, en la que se analizó la combinación de macitentan más tadalafilo, que también mejora en el número de criterios de riesgo bajo que comentamos previamente. Por este lado, en el lado izquierdo, vamos a ver que van aumentando el número de pacientes que cumplen entre 3 y 4 criterios, esto incluye los invasivos, pero que también vemos esta mejoría del número de criterios de bajo riesgo cuando vemos los criterios no invasivos. Es importante mencionar que en esta cohorte de pacientes, al menos el 20% tenían una hipertensión arterial asociada a enfermedad del tejido conectivo, así que también es algo muy relevante. ¿Y cuál combinación elegimos? Pues tenemos ya ciertas recomendaciones de las guías, de las tablas, etcétera, pero hay que tomar en cuenta varias cosas. La principal son las comorbilidades, porque pueden haber muchas interacciones medicamentosas. Por ejemplo, pacientes que tienen un diagnóstico previo de una enfermedad coronaria, no se pueden utilizar, está contraindicado combinar nitratos
con inhibidores de la fosfodiesterasa 5 o estimulantes de la guanilato ciclasa, debido a que dan hipotensiones muy marcadas. Entonces está contraindicado en estos pacientes, están muy bajo gasto. En pacientes diabéticos no se puede combinar la glibenclamida con el bosentan debido al aumento de enzimas hepáticas, de daño hepática, sobre todo aquellos que tienen insuficiencia cardíaca. En lo que respecta a la etiología de la hipertensión arterial pulmonar, pues hay que ver, por ejemplo, si está relacionada con pacientes con VIH, pues todos los fármacos Targa, ¿sí? Los fármacos que se utilizan para esta enfermedad son inhibidores fuertes del citocromo. Entonces va a interferir muchísimo en el metabolismo de los fármacos que se utilizan, sobre todo los antagonistas de la endotelina y los inhibidores de la fosfodiesterasa. Aquellos pacientes que tienen enfermedad del tejido conectivo usualmente tienen tratamiento inmunosupresor. Hay que tener cuidado porque, por ejemplo, cuando combinamos ciclosporina con bosentan, está contraindicado, pueden haber exacerbaciones de los síntomas también, y hay que ver que en el subgrupo de pacientes que tienen patología intersticial pulmonar con esclerodermia sistémica, pues la hipoxemia aumenta en relación con la vasodilatación, que por un lado es lo que queremos obtener en el manejo de la hipertensión arterial pulmonar. Entonces, vamos a revisar algunos estudios y sus resultados y por qué se ha decidido modificar esta parte de las guías y de las recomendaciones. Estos estudios ya llevan años, ¿no? El estudio Ambition, que básicamente lo que analiza es ver el uso de ambrisentan con el tadalafilo versus cualquiera de los dos en monoterapia. Y está clarísimo que esta reducción de eventos de progresión de enfermedad, sea por muerte, hospitalización, empeoramiento clínico, mala respuesta clínica, se reduce en el 50%, siendo significativo, estadísticamente significativo, cuando tenemos un tratamiento combinado con ambos fármacos. En el estudio Serafin, aquí básicamente es el uso de macitentan para ver cuál es la dosis que se recomienda para usar, y se llegó a la conclusión de que la dosis que recomendamos actualmente, que son 10 miligramos, los pacientes que no tienen eventos de progresión de enfermedad es mucho menor que aquellos que presentan estos eventos con placebo, y obviamente pacientes con eventos son mucho más frecuentes con aquellos que tienen un manejo con placebo. De esta cohorte, Serafín, se hizo un análisis, un subgrupo del análisis de los parámetros hemodinámicos con este antagonista del receptor de la endotelina, y lo que vemos es esto. Recuerden que había ciertos parámetros que son invasivos y no invasivos, y los pacientes que recibieron macitentan en la dosis de 10 miligramos tenían alcanzaban un índice cardíaco mayor a 2.5 ml por minuto por metro cuadrado. Igualmente, alcanzaban una reducción de la presión de la aurícula derecha y alcanzaban valores más bajos de ProBNP. Quiere decir que tenían una mejoría y cumplían estos parámetros de bajo riesgo. En el caso del selexipag, que como sabemos actúa como un agonista de los receptores de la prostaciclina, el añadir el selexipag a pacientes que usaban ya un antagonista de la endotelina a inhibidor de la fosfodiesterasa, hacía que los pacientes tengan menos eventos, menos riesgo, ¿sí? Y esto incluso era muy beneficioso porque habían más pacientes que alcanzaban clase funcional de bajo riesgo, y se vio también que estos pacientes, como ven aquí, si vemos los pacientes que ya de por sí tenían una buena clase funcional, en estos pacientes, si comparamos la triple terapia versus una doble terapia, había en estos pacientes una reducción del riesgo de eventos de progresión de enfermedad, incluso cuando tenían una clase funcional mejor. Entonces, ¿qué es lo que se vio en esto? Que los pacientes, a pesar de tener una mejor clase funcional, ellos eran quienes más respondían y mejor respondían a esta reducción del riesgo de progresión de la misma. Y también en qué subgrupo de pacientes tenían también otra ventaja, otra mejoría. Aquellos pacientes que eran tratados, ¿sí? O sea, desde el momento del diagnóstico hasta el momento del tratamiento, antes de los 6 meses del diagnóstico, estos pacientes tenían una reducción del riesgo del 55%, por eso que se recomienda que se inicie un tratamiento de forma precoz para que el paciente tenga mejor pronóstico. También la terapia secuencial con este fármaco, con el selexipag, reduce el riesgo de mortalidad si la comparamos. Por ejemplo, aquí tenemos, si comparamos el selexipag con el inhibidor, con el antagonista de la endotelina versus en monoterapia, reducción del 34% del riesgo. Si lo comparamos al selexipag con un inhibidor de la fosfodiesterasa 5 versus este mismo en monoterapia, la reducción
también es mayor. O sea, todo va a favor de que tenemos que ser agresivos, asociar fármacos e iniciar terapias combinadas para lograr una menor progresión de la enfermedad. Y este estudio que debe estar por publicarse, este estudio lo presentaron tanto en el Congreso Europeo de Cardiología, de Neumología, y recientemente en el Foro Latinoamericano de Hipertensión Pulmonar, es el estudio Triton. Este estudio analiza la triple terapia y la pone face to face con una comparación de iniciar con una triple terapia, con macitentan, tadalafil y selexipag, versus iniciar una doble terapia con macitentan y tadalafil. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dio? El endpoint primario aquí fue las resistencias vasculares periféricas y el endpoint secundario la distancia caminada. Aquí realmente no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Ambas, tanto la terapia doble como la terapia triple, tenían una reducción muy similar en estos parámetros, pero donde sí se vio diferencia. En el tiempo, por ejemplo, hasta el primer evento de progresión de la enfermedad, en el que la triple terapia inicial versus la doble terapia inicial produjo una reducción de riesgo del 41%, ¿sí? En el estudio. Igual, la tasa de eventos, el número de eventos que marcaban la progresión de la enfermedad también se redujo comparando la triple versus la doble terapia en un 61%, y el tiempo hasta la muerte de cualquier causa en estos pacientes también se redujo, obviamente comparando la triple terapia versus la doble terapia. ¿Qué sí se reportó en estos pacientes? Se reportó que tenían más eventos adversos, pero no descontinuaban el tratamiento en mayor porcentaje. Y finalmente, el tercer punto que vimos en el algoritmo era la valoración del riesgo en el seguimiento y el ajuste del mismo. Esta gráfica es muy similar a la que vimos previamente, pero esto es el riesgo del paciente en el seguimiento, dentro del primer año del diagnóstico. Obviamente, si el paciente se mantiene estable, de bajo riesgo, va a tener mucho mejor sobrevida que aquellos pacientes que mantienen riesgo intermedio o riesgo alto. Obviamente, esto va a ser independiente del riesgo que tenía el paciente inicial. Me explico. Si un paciente tenía, por ejemplo, riesgo intermedio o riesgo alto y con el tratamiento logramos tenerle en riesgo bajo, es mejor que un paciente que haya estado con riesgo bajo inicial y empeora y tiene un riesgo intermedio. Esto es independiente del riesgo basal que se haya calculado en esos pacientes. Obviamente, si es que tomamos los estudios que han analizado o han hecho subgrupos de las diferentes cohortes ya mencionadas, pacientes que tienen menos criterios de bajo riesgo, como vemos aquí, tienen mayor riesgo de progresión. A mayor criterio de bajo riesgo, pues menor riesgo. En el seguimiento, obviamente es muy complejo hacer todos los exámenes en todos los pacientes. La recomendación es hacer todo lo que ya mencionamos, obviamente basar al momento del diagnóstico, y obviamente cada 6 meses, toda la parte clínica, los parámetros clínicos, el cálculo del riesgo, sobre todo con parámetros no invasivos, se puede hacer el ecocardiograma, la analítica, las pruebas de la marcha de los 6 minutos, y aquellos que son de mayor complejidad, como son el ecocardiograma, el cateterismo cardíaco, derecho y cualquier otra prueba invasiva, pues solamente se la va a hacer en el seguimiento de forma precoz en aquellos que tengan un empeoramiento clínico y si es que hay disponibilidad en el centro previo a decidir aumentar el fármaco. Y obviamente hay ciertas recomendaciones para ir haciéndolo de forma periódica en el seguimiento del paciente. ¿Qué incluye este seguimiento? ¿Qué hay que monitorizar? Se recomienda que al paciente sí que se puede pesar con cierta regularidad para valorar la retención de líquidos como una parte indirecta de progresión de enfermedad. Obviamente hay que valorar la parte del edema, porque recuerden que estos fármacos pueden dar por la vasodilatación edemas y en este caso de que es un evento como secundario del fármaco, hay que esperar y diferenciarlo de un paciente que tiene una franca falla cardíaca en la que tenemos que intensificar el tratamiento para la hipertensión arterial pulmonar y obviamente añadir diuréticos. Es importantísimo la toma de la tensión arterial porque como vimos pueden haber hipotensión como secundario a la toma de estos fármacos y hay que tomar en cuenta la cefalea, las mialgias dependiendo con el fármaco del paciente y tranquilizar al paciente y decirle que esto suele ser temporal y suele resolverse, ¿sí? Es muy importante tomar en cuenta esta gráfica en la que nuestra meta tiene que ser que muy pocos pacientes tengan monoterapia, la mayor parte de pacientes empiecen o se mantengan con terapia combinada y tomen en cuenta que en un porcentaje no desdeñable de pacientes vamos a tener que usar la triple terapia que incluye prostanoides intravenosos. Pero ¿qué es lo que pasa?
en países de primer mundo, en donde se hacen todos estos estudios, a pesar de conocer esto, de conocer las guías, mire, estos son datos de este año, tanto en Europa, Estados Unidos y en Japón, la mayor parte de los pacientes reciben monoterapia. En Europa, bastante cercano la doble terapia y muy pocos reciben triple terapia. Entonces, no es una cosa solamente de nuestro medio, sino es una cosa que por múltiples factores se utiliza principalmente, lo más frecuente utilizado es la monoterapia. Un poco de resumen de las recomendaciones tanto del último consenso mundial de hipertensión arterial y de este algoritmo, que son los mensajes que quiero que se lleven para casa. ¿Qué pasa con un paciente de riesgo bajo o intermedio? Tengo que iniciar tratamiento específico combinado oral, que incluya un antagonista del receptor de la endotelina y un inhibidor de la fosfodiesterasa 5. Obviamente aquí hay que dejar de lado aquellos que tengan contraindicaciones o tengan alguna indicación puntual para monoterapia. Si es que este paciente mantiene su bajo riesgo, lo mantenemos así, no modificamos el tratamiento y se van haciendo controles periódicos para valorar siempre que se mantenga el paciente en bajo riesgo. Pero si este paciente empeora, ¿sí? Tenemos que escalonar al siguiente tratamiento que viene a ser combinado, ¿sí? Si que el paciente ya recibe el tratamiento combinado doble, subimos a triple terapia. Y si el paciente estaba en monoterapia, pues tendremos que cambiarle a una doble terapia. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que sí tienen una mejoría, pero que persisten en ese riesgo intermedio? Pues estos pacientes deberían estar en tratamiento combinado, que sería una combinación de antagonista de endotelina más inhibidor de la fosfodiesterasa 5 o riociguat, ¿sí? Y deberíamos añadirle un prostanoide oral, que en este caso lo que hay en el mercado es el Selexipam. Si es que este paciente no mejora, pasamos a la triple terapia, ¿sí? Sobre todo cuando el paciente mantiene riesgo intermedio o riesgo alto. En estos pacientes, a pesar de esta triple terapia oral, hay que pasar y añadir un prostanoide parenteral. Por otro lado, el paciente con alto riesgo, en el paciente con alto riesgo se entra con todo. Este todo tiene que incluir el tratamiento combinado previamente mencionado y el prostanoide intravenoso. Obviamente, hay que mantener este tratamiento y se tiene que revalorar con cateterismo sí o sí a los 3 meses. Obviamente hay que ir viendo los efectos tanto adversos, el pronóstico del paciente, y si este paciente no va bien, pues es un paciente candidato, a pesar de estar en terapia máxima, para ser valorado para un trasplante pulmonar. Aquellos pacientes que mantengan un riesgo intermedio, riesgo alto, a pesar de tratamiento máximo, tienen que ser valorados porque estos pacientes tienen mayor progresión y mayor mortalidad asociada. Yo lo que quiero que se lleven es esto, que todos los que hemos asistido a charlas o capacitaciones de hipertensión arterial pulmonar, es que esta enfermedad hay que atacarle de forma precoz y atacarle de forma agresiva. ¿Y por qué? Como vemos aquí, y ya lo he mencionado durante toda la charla, aquellos pacientes que alcanzan un nivel de sobrevida mucho mejor son aquellos pacientes que tienen una mejor clase funcional. Entonces, que no porque esté en clase funcional 1 o 2, dejemos de darle un tratamiento combinado, ¿sí? Y siempre revalorar esto y siempre ser lo más agresivo y lo más precoces posible. Y les dejo con esta frase que es de Nazareno Gallie, que los que han leído hipertensión arterial pulmonar saben que es de los padres de esta enfermedad, de los que más publica, y que él siempre dice que su meta para sus pacientes es vivir más tiempo, vidas más sanas. Muchas gracias. Pasamos a la sesión de las preguntas. Excelente, María Belén. Felicitaciones por tu magnífica presentación. Y al auditorio, muchas gracias por sus preguntas, una buena cantidad de preguntas que nos han hecho, y voy a tratar en estos cortos minutos que nos quedan de resumir las preguntas. Nuestro auditorio se ha enfocado sobre todo al tratamiento con calcio antagonistas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Cuál es el candidato ideal para iniciarle un tratamiento con calcio antagonistas? Bueno, para los pacientes, como vimos ya en el algoritmo de diagnóstico de tratamiento de estos pacientes, el paciente tiene que primero, obviamente, contar con una prueba que nos demuestre que es un paciente vasoreactivo. Entonces, si recordamos, en una de las tablas tenemos opciones de nifedipino, tenemos
opciones de algunos tipos de calcio antagonistas que podemos utilizar para el manejo de estos pacientes. Nifedipino, básicamente las dosis están entre 120 y 240 miligramos día. El amlodipino pueden usarse 20 miligramos día, diltiazem, incluso aunque se parte de 240 miligramos, se ha dicho que las dosis tope son 720 miligramos por día. Son las opciones que se tienen para estos pacientes y hay que recordar que estos pacientes hay que revalorarlos nuevamente y su revaloración incluye un nuevo cateterismo y ver si aún están vasoreactivos, ¿sí? Si aún están vasoreactivos y tenemos margen para poder administrar más dosis del fármaco, pues hay que hacerlo porque en estos pacientes, si es que logramos un adecuado control, un bajo riesgo, estos pacientes pueden mantenerse con esa monoterapia a lo largo del tiempo. Perfecto. Y complementaría tal vez el paciente en falla cardíaca, tener mucho cuidado, sobre todo el paciente que está en falla cardíaca o que es muy frágil en descompensarse. El calcio antagonista le iría muy mal. Cambiando de tema, me gustaría tu opinión al respecto del tratamiento invasivo en aquellos pacientes que no responden al tratamiento farmacológico. Hablemos la septostomía. Había una pregunta muy interesante de una colega, la denervación de la arteria pulmonar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, en todo lo que son las opciones más invasivas con intervencionismo o cirugía, hay que tener en cuenta, y lo mencioné y está en el algoritmo, que estos pacientes que requieren otro tipo de tratamiento distinto a las recomendaciones iniciales, tienen que ser manejados y seguidos en centros de referencia, ¿sí? Estos centros de referencia no solamente tienen el mejor ecocardiografista, el mejor hemodinamista, sino que son centros en los que el equipo multidisciplinar que maneja esos pacientes tiene mucha experiencia en lo mismo. Entonces, son pacientes, porque recuerden que todas estas intervenciones, así como el manejo quirúrgico, incluso de la hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad trombólica crónica, ¿sí? Tienen curvas de aprendizaje que siempre son pacientes que están muy borderline en su reserva cardíaca, en sus comorbilidades. Entonces, son pacientes que pueden tener complicaciones asociadas a estos. Entonces, todo depende como el grupo o el grupo, a ese grupo me refiero, por ejemplo, yo que sé, al Hospital 12 de Octubre, al Hospital Puerta de Hierro, al Valdebrón, etcétera, al grupo y la experiencia de ese centro, por ejemplo, o de otras instituciones a nivel de Latinoamérica, de Estados Unidos, etcétera, que tengan experiencia en el manejo de estos pacientes. Todo depende porque siempre se debe comentar en un comité multidisciplinar para decir que el paciente es candidato a esa intervención, ¿sí? Hacer una comparación de riesgo-beneficio, porque incluso el manejo de estos pacientes en terapia intensiva también requiere de ciertos fármacos, ¿sí? De una monitorización invasiva continua para que poder monitorizar la respuesta de este paciente a cada una de las intervenciones. Definitivo, son pacientes muy frágiles, muy delicados y que deben de ser manejados en equipo y en centros de alta especialidad. Te haría la última pregunta al respecto del tratamiento farmacológico en nuestro medio. Había una inquietud de una estimada colega sobre qué fármacos disponemos en nuestro medio, sobre todo estos inhibidores de la endotelina, que son un poquito más de especialidad. Coméntanos al respecto. Bueno, aquí el primero, o sea, de los primeros fármacos que hemos tenido, obviamente el sildenafil lo tenemos ya años. De los inhibidores de la endotelina, pues tenemos los tres, Bosentan, Ambrisentan, Macitentan. Sé que pronto esperemos que llegue el Selexipag, ¿sí? Y Lioprost, el Propranolol son complejos de conseguir. No es que hay amplia disponibilidad en todos lados, se podría conseguir sí, pero no es que están de libre disposición y sobre todo depende mucho del sitio en el que uno labore, porque como ustedes saben, estos fármacos en lo que es cuadro básico de medicamentos ninguno consta, ¿sí? Entonces es complicado tenerlos. Ahí en el mercado se pueden utilizar, se pueden conseguir, incluso muchos pacientes se lo traen de otros países, sobre todo de Colombia, que básicamente ahí creo que me parece que hay todos, y se los traen y se los administra aquí en el país, obviamente con la monitorización pertinente, y obviamente hay que ver porque son tratamientos costosos, ¿no? Más o menos hablamos de, yo qué sé, de los antagonistas de la endotelina, estamos entre 2.500, 3.800, solamente un fármaco el mes, ¿sí? El sildenafil no es tan caro. Tadalafil, hasta donde sé, no hay en el país,
y obviamente pues un tratamiento triple con estos fármacos, pues yo creo que más o menos estaría bordeando los $7,000 a $8,000 dependiendo, ¿sí? Por mes. Entonces, habría que evaluar todas esas cosas con el paciente que son muy importantes, ¿no? Perfecto. Espero que con estas preguntas muy puntuales hayamos podido responder, hayamos resumido todas las que han hecho, que por cierto fueron muy extensas. Tus palabras finales, María Belén, para entrar en estos últimos minutos a darles conocimiento al respecto de nuestro próximo Congreso de Cardiología. Bueno, primero agradecer tanto a Vladimir Udari como a ti por la invitación a estos cursos. Y lo que yo quiero que se lleven todos los asistentes es que la hipertensión arterial pulmonar, aunque es una enfermedad rara, poco prevalente, está en nosotros de las diferentes especialidades que tengamos, médicos generales, internistas, neumólogos, cardiólogos, rurales, lo que sea. Es importante que sospechemos de este diagnóstico en un paciente, porque si no sospechamos algo no lo vamos nunca a diagnosticar, ¿sí? Y siempre intentar hacer más, o sea, llegar a más, hilar más fino, llegar a un diagnóstico mucho más minucioso de ese paciente, porque como ustedes ven y como ustedes saben, pueden ser jornadas enteras solamente de hipertensión pulmonar, depende de cada subgrupo de pacientes que hay un tratamiento específico, sea de la enfermedad de base, corrección quirúrgica, anticoagulación, anatomía o fármacos, como en este grupo de pacientes, pero tenemos que llegar a un diagnóstico muy específico para poder elegir el mejor fármaco para nuestro paciente y así intentar, como ustedes saben, entrar de forma precoz y entrar de forma agresiva para mejorar su mortalidad. Excelente. Gracias, María Belén, por tu participación. Gracias. A continuación, estimados amigos, colegas, les voy a presentar brevemente esta invitación al primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular y las 56 Jornadas Internacionales de Cardiología, las cuales se van a desarrollar, como ustedes saben, ya el 26, 27 y 28 de noviembre de este año, con el aval de la Sociedad Interamericana de Cardiología y junto con la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha. Conocen que van a haber profesores internacionales de diferentes países de trayectoria indudable y que también tendremos la participación de colegas profesores nacionales. Igualmente les hago la invitación para el concurso de temas libres. Envíen sus pósters, por favor. Tenemos todavía tiempo para hacerlo. Fecha de envío máximo es hasta el 31 de este mes y posteriormente se enviará la comunicación. Quiero finalizar esta sesión científica con el siguiente video que nos invita un colega muy distinguido, el doctor Carlos Ponte, que a continuación se va a transmitir. Le habla el doctor Carlos Ignacio Ponte desde Caracas, Venezuela. En Latinoamérica, la prevención cardiovascular no es una opción, es una obligación. Es por eso que el Comité de Prevención Cardiovascular de la Sociedad Interamericana de Cardiología ha organizado el primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular, en el cual, por vía online, especialistas de Europa y de América estaremos revisando lo más actualizado en prevención cardiovascular para cumplir con nuestro lema, educar para prevenir. Los esperamos 26, 27 y 28 de noviembre, vía online, primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular, en conjunto con la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha. No faltes. Entonces, ya lo saben, estimados amigos, próximo congreso, el primer congreso virtual de nuestra sociedad. Así que con esto y sin más podemos dar por finalizada la presente sesión científica. Muchas gracias y hasta la próxima. Pásenla bien.